Bueno, muy bien. Ahora sí, ya esta presentación, esta clase está siendo grabada. ¿Sí? Como les decía recién, la idea es que vamos a estar hasta cerca de las 21 horas. ¿Sí? Veremos cómo vamos y cómo se sienten ustedes. Podemos hacer un breve corte en el medio, pasadas las 20. ¿Sí? Para relajar un poquito, tomar agua, cambiar el agua del mate, ir al baño y después continuar. ¿Sí? Obviamente que por ahí dejamos un espacio al final, unos minutos al final de la presentación para que podamos hacer algunas preguntas, para poder evacuar algunas dudas, ¿sí? Sin embargo, en cualquier momento de la presentación que ustedes crean conveniente poder hacer alguna consulta, dar un ejemplo, totalmente bienvenido, ¿sí? La idea es que no se queden con nada por preguntar, que no se lleven ninguna duda de acá, más allá de que tenemos dos clases más. Pero bueno, sepan que vamos a tener un espacio de preguntas algunos minutos antes de terminar. ¿Sí? Bienvenido, Israel, a la presentación, te estás sumando. Eh, ya presentamos al resto de los chicos, así que bueno, la presentación está siendo grabada y vamos a comenzar con la teoría. ¿Sí? Ahora yo voy a presentar pantalla. Si hay algún inconveniente con la lectura de las pantallas o en el pasaje de las pantallas o con el audio, me avisan, ¿sí? Sí, en principio, Pablo, la clase será este lunes, el próximo, y vamos a terminar de ver con Eduardo si será el otro viernes o serán, evidentemente, 3 lunes consecutivos. Bueno, ahora sí le voy a pedir lo siguiente, que alguien se desmutee y me diga si se está viendo bien la presentación y si la pantalla o las pantallas están pasando bien. Sí, positivo, se ve la pantalla del monitor y ahí tenemos la primera diapositiva. Excelente, excelente. Bueno, muy bien, muy bien. Muchísimas gracias. Ya, Manuel, estamos en condiciones de poder empezar. Sí, bueno, me alegra también que haya referentes de higiene y seguridad, sí, porque van a compartir un montón de cosas conmigo y seguramente poder ampliar lo que vayamos proyectando, ¿sí? La idea de este curso, la idea de esta capacitación puntual, como hablaba Eduardo en su comienzo, es hablar un poquito acerca de cómo es la gestión de esta disciplina, ¿sí? De la higiene y seguridad en proyectos petroleros, ¿sí? Revampings, que vamos a ver, charlar un poquito de la definición de revamping, y paradas de planta. Tres momentos, tres situaciones, tres escenarios dentro de un mismo espacio físico, ¿sí? Una industria del refino, pero realmente bastante diferentes en cuanto a su duración, en cuanto al tipo de actividades, ¿sí? En cuanto a la idiosincrasia de cada una de estas actividades, más allá de que, si bien la higiene y seguridad es la misma, hay muchas situaciones transversales distintas también a cada uno de estos escenarios, ¿sí? Proyectos importantes por un lado, revamping, actualizaciones, modificaciones de equipos, unidades, instalaciones, y parada de planta que siempre, siempre dentro de una industria, mucho más en una industria petrolera, es un momento crítico dentro de la misma, ¿sí? Así que, en la generalidad, este es el tema que nos va a compartir estas casi 2 horas de presentación, ¿sí? Un poquito la agenda, ¿sí? O la estructura de este material, ¿sí? A ver, ¿cómo vamos a desarrollar un poquito las actividades? En primer paso, vamos a dar un marco práctico, ¿sí? Al abordaje de los contextos diarios y ciertas problemáticas o problemas relacionados a la higiene y seguridad, como les dije recién, en proyectos, paradas de planta y grandes mantenimientos o revampings, ¿sí? En plantas de proceso de crudo y sitios similares. Reconocer que hay ciertas actividades que son genéricas en el mundo de la higiene y seguridad, ¿sí? Y que se tienen que tener en cuenta y llevar adelante antes de un proyecto de gran magnitud, antes de una parada de planta, que siempre es una situación crítica dentro de una refinería, por ejemplo, dentro de la industria del refino en general, o aquellas actividades en donde
hay que hacer revampings importantes dentro de un establecimiento. Algo que también deslizó Eduardo en su presentación, ¿sí? Testear durante esta actividad, ¿sí? ¿Cuál es el nivel de interés y cuáles son las cuestiones que van saliendo de los participantes, de cada uno de ustedes, para poder definir, para poder interpretar, ¿sí? Cuál podría ser la necesidad para ayornar cursos más focalizados en un futuro inmediato o en un futuro a mediano plazo, siempre que aplique a la temática, ¿no? O a la temática de interés. Dar información básica y definiciones, ¿sí? Las primeras pantallas van a ser mucho de definición sobre cada uno de los conceptos que van a ser la base, ¿sí? Que van a ser la estructura de esta presentación. Tratar de diferenciar distintos tipos de escenarios en esto de la industria petrolera, ¿no? El upstream, que es donde todo nace, ¿no? Hablamos de la exploración, hablamos de pozo petrolero, de la extracción, ¿sí? El midstream, que es el camino medio, ¿no? Todo lo que tenga que ver con el transporte, el almacenamiento. Y el downstream, sí, que particularmente en mi caso es donde más experiencia me ha tocado en el mundo laboral, ¿no? Propiamente la refinación del petróleo. Y obviamente repasar conocimientos previos que ustedes seguramente tienen, dado ya el perfil profesional que me comentaron desde cada una de sus disciplinas muy interesantes, ¿sí? Si lo pueden compartir y podemos agregar unas cuantas cosas a esta presentación, va a ser buenísimo. Y ahí abajo figura con una definición de bonus track, ¿sí? Hay una cereza, un ingrediente. Eh, lanzamiento, ¿sí? O primeros acercamientos en esta actividad acerca de el fenómeno o el concepto de cultura de la prevención, ¿sí? Aquellos que se formaron en higiene y seguridad, que están hoy presenciando esta actividad, sabrán que el concepto de cultura preventiva es clave, y no es algo que un trabajador pueda generalmente por sí solo llegar a lograr, sino que necesita seguramente eh, que esa cultura, ¿sí? Ese hábito, ese valor por la seguridad personal, por la seguridad de los procesos, ¿sí? Por la seguridad del entorno y el medio ambiente, venga en cascada, ¿sí? Desde el establecimiento para el cual trabaja, ¿sí? Si no hay un fuerte compromiso del establecimiento industrial, es difícil, ¿sí? Necesita mucho poder de voluntad cada persona individual para poder generar una cultura, ¿sí? Entonces, sí o sí, y lo vamos a ver también esto en los modelos de causalidad de eventos, sí o sí necesita una construcción fuerte desde el dueño de casa, ¿sí? Desde el empleado. ¿Eh? Bien, esta es un poquito la estructura, cómo vamos a llevar adelante el curso. Esta capacitación, sí, a ver, en estas tres clases está dividida en 9 módulos y un décimo que es un módulo final de repaso de algunas cuestiones. Hoy vamos a llevar adelante el módulo uno y el módulo 2 siempre que podamos, ¿sí? Y lo que me gustaría hoy es repasar puntualmente el temario de estos dos módulos para no irnos tanto más adelante. Ustedes ya tienen esta presentación, así que ya lo pueden ir viendo. Pero puntualmente hoy en el módulo uno vamos a hablar de algunas definiciones fundamentales que, como les dije, hacen a la estructura del curso en general, la relación entre estas disciplinas, ¿sí? Higiene industrial, seguridad industrial, el entorno, el ambiente, el medio ambiente de trabajo, ¿sí? Cómo repercute y cómo una organización puede repercutir en el entorno, en el medio ambiente, seguridad de los procesos y cuestiones vinculadas a respuesta a la emergencia, ¿sí? Que es una pata muy clave en una industria o en el mundo de la refinación, ¿sí? Dado los peligros que atraviesan las distintas actividades y los distintos procesos. Obviamente vamos a hablar del marco legal, sí, el marco normativo y de referencia. Seguridad y salud ocupacional en las plantas de refino. Un punto clave que es la gestión de contratistas, ¿sí? ¿Por qué digo que es un punto clave? Porque en muchos establecimientos vinculados a la industria de la refinación, ¿sí? Quizá hay o igual o la misma cantidad o mayor cantidad
¿sí?, de trabajadores de empresas contratistas que de personal propio muchas veces. Entonces necesitamos, ¿sí?, necesitamos que la gestión de las empresas contratistas dentro de una industria de refinación o dentro del mundo de la refinación, para no solamente poner la mirada en el downstream, ¿sí?, sea muy, muy importante porque son ellos los que van a estar en esto que presentamos al principio, en las grandes paradas de planta, en los grandes mantenimientos industriales o revamping, ¿sí?, en los proyectos importantes dentro de la industria, ¿sí? Así que la gestión de contratista y cómo desde el mundo de la higiene y seguridad, desde un departamento de higiene y seguridad, podemos gestionar los contratistas de nuestras instalaciones, siempre, siempre, siempre va a ser algo muy necesario en el día a día de las actividades. La importancia de la capacitación y entrenamiento, si vamos a hablar acá de formación, vamos a hablar de habilidades, pero también vamos a hablar de certificaciones, ¿sí?, de personal competente, ¿no? Vamos a hablar de habilidades y vamos a hablar de competencias, ¿sí? ¿Qué significa formar? ¿Qué significa capacitar? ¿No? Más allá de ser un término, una palabra muy usual en nuestro mundo, fundamentalmente la higiene y seguridad. Bueno, ¿qué significa estar capacitado? Y qué significa tener habilidades, ¿sí? O qué significa poder llegar a tener algún tipo de certificación para algunas actividades que así lo requieren, ¿sí? Vamos a tratar de diferenciar y a la vez emparentar esos conceptos. Seguridad basada en el comportamiento, ¿sí? Herramienta comportamental, ¿sí? No es la única, obviamente, pero vamos a hacer un pantallazo sobre este tipo de herramientas comportamentales que son una suerte quizá no de auditoría, pero sí de control de trabajo, en donde hay que prepararse para hacer una visita de seguridad al sitio, ¿no? A ver, una visita de seguridad no es algo que pudiera ser totalmente repentino, sino que hay que prepararse para poder sacarle el mayor provecho, que el establecimiento pueda sacarle el mayor provecho y que el grupo de trabajos que está siendo observado, ¿sí?, también pueda sacarle el mejor provecho y entender qué está haciendo bien en su actividad o respetando cierto estándar y qué situaciones pudiera tener durante esa visita como oportunidades de mejora. ¿Sí? Bien, cultura de seguridad, algo que ya deslizamos, ¿sí? Y ya vamos a profundizar. Y vamos a hablar de normativa ISO, ¿sí? ¿Qué tiene que ver la normativa ISO dentro de este primer módulo? ¿Sí? Y ya en el módulo 2 algunas cosas más fuertes vinculadas a la operación, si se quiere también, a la operación y a la obra dentro de una industria de refinación, ¿sí? Energy Wheel, ¿sí?, la rueda de la energía. Vamos a hablar de reglas básicas de seguridad y reglas fundamentales en el proceso, reglas de seguridad de proceso, ¿sí? Eh, a partir de la IOGP, que es la Organización Internacional de Petróleo y Gas, ¿sí? Vamos a hablar, a ver, acerca de qué son las reglas básicas de seguridad o las reglas que salvan vidas, ¿sí? Y qué son las reglas básicas de seguridad de proceso, ¿sí? Hay algunos ejemplos para compartir ahí, fundamentalmente para que todos podamos entender cuando realmente el mundo, ¿sí?, el mundo industrial, empezó seriamente, seriamente a poner el ojo en la seguridad de los procesos. ¿Sí? Muy bien. Matriz de riesgo, ¿sí?, matriz IPERC, ¿sí?, identificación de peligros, riesgos y controles establecidos o a establecer. Permiso de trabajo, siempre un tema muy, muy importante en la diaria de higiene y seguridad, en la diaria de las actividades. Vamos a hablar también del concepto de línea de fuego, ¿sí? Que obviamente ustedes lo conocen, pero vamos a tratar de profundizarlo, ejemplificarlo y ver todas las variantes del concepto de línea de fuego que podemos llegar a tener en el mundo industrial. Importantísimo, ¿sí?, el control de energías dentro de las actividades. Vamos a hablar de el famoso loto, ¿sí?, lockout, tagout, es decir, bloqueo y rotulado o bloqueo y etiquetado de energías, la famosa consignación de los equipos para poder trabajar con seguridad, ¿sí? Protección respiratoria y trabajo en turnos rotativos y overtime, ¿sí? Un tema que por ahí no siempre le solemos dar la importancia que se merece, ¿sí? Pero claramente tenemos que entender que
el hecho de trabajar en turnos rotativos, el hecho de estar por ahí dentro de un proyecto muy, muy, muy eh, a largo plazo y que por ahí haya muchas jornadas con overtime, bueno, veremos ahí cómo el trabajador, cómo el grupo de trabajo en su conjunto se pudiera ver afectado por este tipo de situaciones y qué tipo de controles no se nos debiera escapar, ¿sí? Para evitar algún tipo de lesión o enfermedad profesional en el trabajador, ¿sí? Así que bueno, dicho esto, son los dos módulos con los cuales nos vamos a encontrar en la jornada de hoy. ¿Venimos bien? Sí, venimos bien. Muy bien, gracias, muchas gracias, Mónica. Bien, definiciones, proyectos, revamping y paradas de planta, ¿sí? Lógicamente que ustedes pueden ver al lado de las definiciones una primer columna, si quisiéramos decirlo así. Para que te interrumpa, ¿sabés qué no está pasando, digamos? Es como que está la pantalla y dice gestión de higiene y seguridad. Está la primera filmina, pero después no estoy leyendo lo que vos estás hablando. ¿Al resto le pasa lo mismo? Sí, 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 yo pensaba que era, estabas explayándote sobre la primera nada más. Voy a volver a compartir, y si no lo ponemos en un formato un poco más chico. Ahí sí se ve, digamos, si leemos lo que vos estás hablando. Dice estructura y objetivo del curso. Ahí está el tema. ¿Y ahí está pasando? Sí, Módulo uno. módulo uno, sí, ahí dice módulo uno. Excelente. Muchas gracias, Mónica, por comentarme. Bien, lógicamente que todo proyecto, revamping o parada de planta tiene un comienzo y un final planificado. Ahí yo hice, fíjense, un pequeño asterisco, un pequeño llamado en la parte de parada de planta, porque una parada de planta obviamente que tiene un comienzo y un final planificado, si esa parada de planta está planificada. ¿Sí? Ustedes saben que dentro de las organizaciones las paradas de planta pueden surgir de un momento al otro porque hubo algún desperfecto, una parada fuera de lo programado de alguna de las unidades dentro de la industria. ¿Sí? Pero bueno, hablamos del caso de aquellas paradas de planta que son pensadas, que son ideadas con tiempo de anticipación y que tienen un día de comienzo con la famosa ventana mecánica a partir de la cual las tareas mecánicas se pueden comenzar a realizar y un fin planificado. ¿Sí? Dicho esto, a ver, fíjense, proyectos. Comienzo y fin planificado. Obviamente que los proyectos son actividades un poco más a mediano y a largo plazo, dependiendo de la apertura de ese proyecto, dependiendo de lo ambicioso que sea ese proyecto. Y hay dos situaciones que ustedes pueden ver, ¿sí? Un poco conjuntas acá. Los proyectos puede suceder dos cuestiones, ¿sí? Que lo tengamos que hacer en un espacio físico muy cerca de plantas en operación, ¿sí? O que tengamos que hacer un proyecto de campo abierto, ¿sí? Como aparece ahí la definición de Greenfield, ¿sí? A ver, obviamente, cuanto menor repercusión o cuanto menor cercanía pudiera tener las plantas en operación a este proyecto que se esté empezando a construir, obviamente tenemos algunas cuestiones de seguridad que no nos van a impactar tanto como pueden llegar a ser los principales riesgos, ¿sí? De una planta en operación. Sin embargo, a mí me ha tocado varios proyectos en donde a muy pocos metros de distancia teníamos por ahí los equipos más peligrosos de la planta. ¿Sí? Entonces, obviamente ya desde ese lugar tenemos mucho para poder llegar a diferenciar cuando hablamos de un proyecto, cuando se analiza un proyecto y cuando hay que tener dentro de la construcción, ¿sí? Porque va a haber gente que está preparada para la construcción, pero entendiendo que esa construcción está llevándose adelante dentro de un lugar
que sigue teniendo sus riesgos diarios en la operación. ¿Sí? Entonces es un punto clave a la hora de analizar un proyecto. Revampings, ¿sí? Revampings hace referencia a todo lo que tenga que ver con actualizaciones, mejoras, ¿sí? De los equipos, de las instalaciones, de distintas partes de un proceso, por ejemplo, en busca de optimizar, mejorar el rendimiento. eh, Muchas veces se hacen o se realizan revamping porque hay diversa normativa que exige determinada cuestión, no solamente en búsqueda de un rendimiento operativo, ¿sí? Eh, ni en la búsqueda solamente de mejorar la producción o alcanzar mejores niveles de producción, sino también porque hay normativa que por ahí se le exigen o exigen desde entes internacionales que hay que mejorar determinados procesos. Bueno, muchas veces los revamping también van por ese lado, ¿sí? Y obviamente el revamping tiene mucha repercusión dentro de la planta en operación, ¿sí? Porque generalmente lo que se desea actualizar, modernizar, por ejemplo, son equipos propios de la operación o ciclos de trabajo, por ejemplo. Y lo que tenga que ver exclusivamente con parada de planta, también tiene un comienzo y tiene un fin, generalmente mucho más corto que los otros dos, mucho más corto que un proyecto, por ejemplo. Eh, pero aquellos que han participado en paradas de planta, seguramente dentro de este plantel que está hoy, de este grupo que está hoy participando de esta actividad, hay quienes ya han trabajado en paradas de planta. Eh, si bien es más corto, es muy, muy, muy intenso. ¿Sí? Porque por ahí tenemos 30 días, 40, 50 días de parada de planta, en donde las actividades a diario son muy, muy, muy exigentes, muy desgastantes. Hay mucho trabajo en altura, hay mucho movimiento de maquinaria pesada, por ejemplo, hay mucha tarea de izaje, mucha exposición de manos, mucha posibilidad que podamos tener personal en la línea de fuego o interfase o tareas superpuestas. Bueno, hay muchísimos riesgos vinculados dentro de las paradas de planta y esto le hace que sean muy, muy, muy exigentes y que los recursos que se destinan sean muchísimos también, porque lo que tiene una parada de planta es que muchas veces eh, es difícil formar al personal dentro de la cultura de seguridad, ¿sí? Porque no hay suficiente tiempo. No digo que no se pueda, pero es mucho más difícil formar este concepto de cultura preventiva en una persona que va a estar 30, 40 días simplemente trabajando, que alguien que forma parte de la operación, por ejemplo, o que alguien que va a formar parte de un proyecto de 30 a 36 meses, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, desde ese lado, desde el mundo de la higiene y seguridad, también debemos saber cómo posicionarnos, ¿no? Porque obviamente que el objetivo siempre estará en el cero accidente, ¿sí? En que la persona no se lastime y que la persona no adquiera una enfermedad profesional dentro del mundo laboral, ¿no? Sin embargo, tenemos que saber cómo, entendiendo qué tipo de actividad llevaremos adelante, cómo lo vamos a hacer, ¿no? ¿Qué recursos vamos a necesitar tener? Bueno, comienzo y fin planificado, oil free y gas free, ¿sí? Esa es la ventaja que por ahí tiene una parada de planta en donde sabemos que se nos liberan las áreas para poder realizar los mantenimientos predeterminados. Pero hay que tener en cuenta acá que en una parada de planta muchas veces las unidades van saliendo de servicio en distintas fechas, ¿sí? No es que toda la planta sale de servicio al mismo momento. Entonces, por ahí también esto de libre de gases o el concepto de oil free, hay que tomarlo un poquito con pinzas porque hasta que la mayoría de las unidades, ¿sí? Están dentro de esa misma situación de gas free, por ejemplo, pueden pasar varios días en donde puede convivir la operación y la reparación. ¿Sí? Entonces, a la derecha se marcan tres momentos centrales, ¿sí? Que son la planta en operación, la parada propiamente dicha y la puesta en marcha. Y acá déjenme decirles que por ahí el mundo de las estadísticas habla de que si bien obviamente esos días de ventana mecánica, esas semanas de ventana mecánica, es decir, cuando hablo de ventana mecánica es todo aquel tiempo en donde se trabaja puntualmente en la reparación,
en donde hay muchísimas actividades y muy riesgosas, como las mencioné hace unos minutos atrás. Sin embargo, hay dos momentos críticos en una parada de planta que son la detención de las unidades y la puesta en marcha una vez que está la reparación realizada, ¿sí? O las reparaciones realizadas. Porque piensen que la planta viene en su ciclo normal y se detiene, ¿sí? Y una vez terminada la parada de planta en sí, los trabajos mecánicos, hay que volver a poner en marcha todo el proceso, ¿sí? Por lo cual son dos momentos críticos dentro de una operación y dentro de la parada de planta propiamente dicho. Bien, conceptos que, dado el ámbito académico de todos los presentes hoy, higiene y seguridad, ingeniería, calidad, medio ambiente, administración, son conceptos que ustedes manejan y mucho. Pero brevemente podemos repasar, ¿sí? Que tienen que ver a los pormenores diarios dentro de una industria, ¿no? Y dentro de este caso una industria de refinación. Higiene y seguridad, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con la preservación de la salud, de la integridad, ¿no? Este famoso concepto de preservar la vida, ¿sí? Y la integridad psicofísica del trabajador, ¿sí? No solamente de su aspecto físico, sino también aquellas cuestiones desde el aspecto psicológico que lo pueden llegar a perturbar dentro del mundo laboral. El medio ambiente que siempre nos atraviesa y está muy, muy bien que esto pueda tener cada vez más repercusión. Todas las actividades que una industria realiza y mucho más este tipo de industrias duras pueden llegar a impactar con el entorno, pueden llegar a impactar con el ambiente y pueden llegar a impactar con la comunidad vecina y hay que saber, ¿sí? Cuáles son los controles que debemos establecer para que los impactos sean lo menos negativo posible, ¿sí? Por eso ustedes en la izquierda van a ver dos rectángulos que hablan de mediciones, ¿sí? Y de evaluación de impacto ambiental, ¿sí? Toda obra de gran magnitud, toda modificación, todo revamping dentro de una industria lleva aparejado una evaluación de impacto ambiental. Es decir, de antemano hay que analizar minuciosamente ese proyecto que vamos a llevar adelante, ese cambio que vamos a llevar adelante, ese revamping, cuáles son los posibles impactos que pudiera tener dentro de la organización y cuáles son los posibles impactos que pudiera tener con el entorno, con el medio ambiente, con la comunidad vecina, ¿sí? Y en todo caso, poder llegar a decidir si afrontamos ese proyecto entendiendo que podemos tener los controles para que los impactos sean muy poco significativos, ¿sí? Seguridad de los procesos, eh, algo que muchas veces eh, dentro de los profesionales de higiene y seguridad, acá me incluyo un poquito, ¿no? O un poco de autorreferencia. Dentro de los profesionales de higiene y seguridad en nuestra carrera en sí, muchas veces nos enfocamos a la seguridad personal, a la protección del entorno, a las cuestiones vinculadas a monitoreos de higiene industrial y contaminantes. Pero cuando ingresamos a industrias como las industrias vinculadas a lo petrolero, a la industria de la refinación, nos empezamos a dar cuenta que hay muchísima cantidad de procesos, que los procesos tienen que ser ordenados, que los procesos tienen que ser normalizados y que si hay dificultades, si se bypasean cuestiones vinculadas a la seguridad dentro de los procesos, la repercusión, ¿sí? La potencialidad de un evento de seguridad de proceso puede ser aún muchísimo mayor, ¿sí? Por eso les hablaba en un comienzo de cuando el mundo empezó a hablar seriamente acerca de la seguridad de los procesos, ¿no? Hubo una década, que fue la década de los 80 en donde hubo accidentes mundialmente reconocidos vinculados a errores de la seguridad del proceso, que dejaron lamentablemente muchísimas personas fallecidas, lastimadas, y personas que se tuvieron que movilizar de sus ciudades por industrias que, obviamente, ¿no? Estamos hablando de 40 y pico años atrás, no había los procedimientos que hay hoy, y la seguridad de los procesos no estaba totalmente aceitada como si pudiera estar en estos días, por lo menos desde el plano normativo y por la idiosincrasia y la creencia de muchas de las organizaciones.
Y vinculado a respuesta a la emergencia, fíjense, hace referencia a estudio de escenarios, equipamiento específico, entrenamiento y evaluación. Realmente el tipo de entrenamiento, el tipo de capacidad, el tipo de capacitaciones desde la teoría y fundamentalmente desde la práctica que tiene que tener el grupo destinado a respuesta a la emergencia en este tipo de industrias es muchísimo. Eh, Tiene que ser un entrenamiento casi rutinario, una preparación casi rutinaria, porque hay muchísimos escenarios que se pueden dar vinculados a emergencia, ¿sí? Ustedes piensen que tanto desde la operación como desde la construcción dentro del establecimiento industrial, hay mucha actividad en altura, mucha actividad en espacio confinado, mucha actividad en donde se pueden presentar distintos tipos de gases, ¿sí? Con distintos tipos de toxicidad. Se pueden presentar gases asfixiantes, por ejemplo, ¿sí? Entonces hay muchísimas actividades y ni hablar de las actividades cotidianas, ¿sí? A las que los operadores propios de la planta se pueden llegar a enfrentar, ¿sí? Energía, temperatura, presión, trabajos en caliente. ¿Sí? Entonces, la respuesta ante la emergencia es uno de los puntos claves dentro de una empresa de este tipo de rubros, ¿no? Obviamente, si nos vamos para la derecha, ¿sí? Cuidado de las personas, el ambiente y las instalaciones. Y desde ya, obviamente, todo esto está dentro de distintos marcos normativos, ¿no? Habrá normativa vinculada a higiene y seguridad, normativa vinculada al medio ambiente, normativa tanto nacional como internacional, vinculada a la seguridad de los procesos y también de respuesta a la emergencia, ¿sí? Bien. Definiciones puntuales, ¿sí? Dentro de este primer acercamiento en estos primeros módulos. A ver, hemos hablado de peligros y riesgos. Hemos usado los dos términos hasta ahora en estas pocas pantallas que hemos pasado adelante. Peligro y riesgo, ¿sí? Si nosotros tuviéramos que, y ustedes que son varios de los que están acá, profesionales de higiene y seguridad y afines, peligro y riesgo sabemos exactamente que no son la misma cosa, ¿sí? Sino que son conceptos totalmente relacionados entre sí, ¿no? Y tranquilamente podemos llegar a cometer el error, ¿sí? De no poder visualizarlos y de no poder identificarlos o no poder diferenciarlos. A ver, la importancia que tiene identificar los peligros, ¿sí? Seriamente a la hora de afrontar una actividad será clave para que luego podamos llegar a decidir y analizar cuáles son los controles que necesitamos o las medidas de mitigación para evitar que el personal se lastime, ¿sí? Para evitar que el personal pueda contraer una enfermedad profesional, ¿no? Entonces, como definición de peligros, estamos hablando de una fuente, una situación o circunstancia o un acto, ¿sí? Que tenga el potencial de causar algún tipo de daño. ¿Mm? Y eso es lo que debemos identificar en las actividades, ya sea en una actividad de proceso, sea en una actividad de una parada de planta, sea en una actividad de un proyecto a largo plazo o una modernización de un sector de la planta o un equipo de la planta o de un área. ¿Sí? El concepto es el mismo. Tenemos que identificar esas fuentes de peligro, esas posibles situaciones o posibles actos de peligro que puedan tener un concepto muy claro en higiene y seguridad, que es la potencialidad, es decir, hasta dónde ese daño pudiera llegar, ¿sí? Entonces, una vez que se identificaron todos los peligros de las actividades que vamos a llevar adelante, hay distintas herramientas, ¿sí? Para poder llegar a entender cuáles son los controles, ¿sí? Que debemos anteponer a esos peligros para tener qué consecuencia un nivel de riesgo tolerable, ¿sí? Fíjense que yo no hablo de riesgo cero. Eh, es muy difícil hablar de riesgo cero en el mundo industrial. ¿Por qué? Porque los equipos con temperatura siguen existiendo, los trabajos en altura siguen existiendo, los espacios confinados siguen existiendo, los equipos con determinado nivel de presión siguen existiendo, ¿sí? Y todos los peligros, todas las fuentes de peligro que podemos llegar a conocer dentro de la industria, ¿sí? Entonces, hablar de riesgo cero muchas veces suena como
algo muy, muy difícil de lograr. Lo que sí estamos obligados a hablar es de un nivel de riesgo tolerable para que las actividades se puedan hacer y que el personal no tenga ningún daño dentro de la actividad laboral. Eso sí, si el peligro se identifica, los controles o las medidas de mitigación se colocan para que el nivel de riesgo sea o tienda a ser lo más cercano a cero posible. ¿Sí? Por eso está claro el objetivo ahí. El resultado a alcanzar para cumplir la mejora en la gestión de los riesgos, siempre pensando en la mejora, ¿sí? Siempre pensando en el personal, siempre pensando en el entorno, siempre pensando en evitar distintos tipos de eventos que puede haber dentro de una organización, ¿sí? Son no solamente la seguridad personal, como dijimos recién, sino también todo lo que tenga que ver con la seguridad de los procesos y todo lo que pueda repercutir en el entorno y en la comunidad vecina, ¿sí? Fíjense en los últimos tres conceptos que aparecen en la pantalla. Accidente, incidente, cuasi incidente. A ver, nosotros, dentro de nuestra normativa argentina, tenemos una forma de catalogarlo, ¿sí? Nosotros por ahí, a través de la ley de riesgo de trabajo, el concepto de accidente hace referencia a todo aquel suceso o acontecimiento que ocurre en el ámbito laboral, que interrumpe el desarrollo de una actividad, que es violento, en mayor o menor medida es violento, y que genera pérdida, ¿sí? ¿Qué tipo de pérdida? Una lesión personal, un daño al medio ambiente, un daño a las instalaciones o al patrimonio de la organización, por ejemplo, ¿sí? Y muchas veces solemos hablar del término incidente como aquello que sucedió, ¿sí? Pero que no terminó generando un daño. Ahora, lo que hay que analizar de estas situaciones es la potencialidad que pudo haber tenido. Si bien por ahí no generó un daño puntual en ese momento, si analizamos el por qué o analizamos qué pudo haber pasado como potencialidad, quizá podemos encontrar algo muy, muy, muy importante que solo el mero hecho del daño que tuvo en sí. ¿Sí? Es importante analizar esto. A ver, no me tengo que quedar con que solamente nadie se lastimó, no hubo daño al medio ambiente o no hubo daño al proceso. A ver, me tengo que quedar con qué hubiera pasado. ¿Qué hubiera pasado, como decimos muchas veces en seguridad, si los planetas se alineaban con esa misma situación en distintos momentos? ¿Pudo haber escalado en severidad lo que terminó pasando? Bueno, con eso nos tenemos que quedar para poder aprender de lo sucedido. ¿Sí? Me avisan si hay alguna cuestión de las pantallas, ¿eh? Bien, modelo de causalidad de eventos. ¿Pueden ver bien la pantalla? ¿Sí? ¿Estamos bien? Avísenme porque yo no los estoy viendo en este momento. Ahora sí. Ok, me dice Manuel. Gracias, gracias, Manuel. Sí se ve. Muy bien. ¿Dudas? ¿Consultas hasta acá? ¿Algo que me quieran preguntar? ¿Algún ejemplo que quieran compartir de lo expresado hasta ahora? En la industria del petróleo y el gas, los cuasi accidentes se les llama de otra manera, ¿puede ser? Hoy, actualmente, sí, nosotros manejamos los conceptos de accidente e incidente y para la normativa internacional, se suele emparentar todo con el concepto incidente, ¿sí? Incidente con lesión o con pérdida, lo que sería el accidente para nosotros, y también incidente sin lesión, sin pérdida o sin daño, lo que sería el famoso aviso gratuito para nosotros, ¿no? Aquel evento en donde algo sucede, porque realmente algo pasó, se interrumpe la actividad porque algo pasó, pero que no llegó a generar un daño. ¿Sí? Esa es la diferencia fundamental. ¿Sí? Muchas veces si nos basamos en normativa internacional, este tipo de industrias maneja el concepto de incidente. ¿Sí? Muy bien.
Modelo de causalidad de evento. A ver, este modelo que estamos presentando en pantalla, sí es algo que aquellos que estudiaron esta disciplina, higiene y seguridad, lo han visto en su comienzo, en el comienzo de la carrera, quiero decir. Fíjense que estamos hablando de un modelo que casi tiene 100 años, pero que fue precursor en el mundo de la higiene y seguridad y que muchas veces en la actualidad se sigue mencionando, ¿sí? Porque William Henrich, Frank Beard, que son personas que fueron precursores en el mundo de la seguridad, hoy seguimos escuchando hablar de sus modelos de causalidad, por ejemplo, ¿sí? A ver, fíjense este concepto del modelo del efecto dominó que William Henrich proponía hace casi 100 años atrás. ¿De qué estamos hablando? De la importancia que tienen las organizaciones entender por qué suceden los eventos, cuáles son las causas, ¿sí? A ver, ¿cuál es el objetivo de analizar las causas de un evento? Saber realmente por qué sucedió y poder utilizar las mejores herramientas de gestión para que ese evento no se repita. ¿Sí? Lo peor que puede pasar en una organización es que un evento suceda más de una vez. ¿Sí? Y que nadie haya reparado en establecer realmente las causas, determinar las nuevas medidas preventivas para que eso no vuelva a repetirse. ¿Sí? Pero a ver, ¿cómo se pensaba hace muchísimas décadas atrás todo aquello que tenía que ver con las causas de los eventos? Fíjense el modelo que propone William Heinrich, ¿sí? El modelo de las fichas de dominó o el efecto dominó. Él hablaba de que las diferentes barreras, o en este caso fichas de dominó, ¿sí? Se alineaban secuencialmente, una por sobre la otra, ¿sí? Hasta poder dar con el evento y la consecuencia que eran las lesiones, las pérdidas, ¿sí? O algún tipo de impacto. Y Heinrich decía que la pieza clave, fíjense la flecha vertical donde apunta, que la pieza clave para detener esta caída de las piezas de dominó era la ficha número 3. Y la ficha número 3 hace referencia a los actos inseguros del personal y a las condiciones inseguras del entorno. ¿Sí? Pero fíjense que desde la ficha número uno, ficha número 2 y ficha número 3, Heinrich hace referencia casi el 100% de su modelo a todo lo que tiene que ver con el error humano. ¿Sí? Hace 100 años atrás, hace muchas décadas atrás, era muy difícil encontrar un modelo de causalidad en donde se empezara a hablar de cuál es el respaldo de la organización, cuál es la importancia de la organización a la hora de interpretar o entender cuáles fueron las causas de los eventos. ¿Sí? Entonces, fíjense que William Heinrich hablaba ya en la ficha número uno desde el ambiente donde la persona se había criado, cuál fue su entorno social, cuáles fueron sus antecedentes, es decir, qué trae la persona consigo mismo desde su entorno, ¿sí? Eh, ¿Cuáles fueron aquellas cuestiones que adquirió, ¿sí? En la segunda ficha, cuáles fueron aquellas cuestiones que adquirió, por ejemplo, en su mundo laboral, en su grupo de trabajo, ¿sí? ¿Qué fue lo que copió de su grupo de trabajo? Y todas esas cuestiones vinculadas a su entorno, sus antecedentes, su grupo de trabajo y todo lo que él vivenció, ¿sí? En el pasado y en su presente, cómo todo eso era el 100% desencadenante para que ese trabajador, esa persona, cometa un acto inseguro o deje pasar una condición insegura dentro de su actividad laboral y trabaje incorrectamente en consecuencia. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? Y lo tienen ustedes marcado acá abajo. Errores en la persona. ¿Sí? Heinrich basaba el 100% de su teoría en el error humano como desencadenante de los eventos. ¿Sí? Entonces, claramente para él, la ficha de dominó en la cual se debía trabajar era estar atento al posible error de la persona al momento de realizar la actividad. ¿Por qué? Porque en lo anterior él pensaba que ya no se podía trabajar, porque la persona había sido criada en determinado lugar, había tenido determinado antecedente social, ¿sí? Y su entorno familiar, y ya se había formado de determinada manera en distintas actividades laborales. Entonces,
Lo que él proponía era más una cuestión vinculada a supervisar, estar atento al momento en que la persona trabajara, que no tuviera o que no cometiera actos inseguros o trabajara dentro de condiciones inseguras. ¿Sí? Fíjense cuál fue o cuál era la mirada de este modelo del efecto dominó, que fue un modelo totalmente precursor, y que actualmente, si bien las organizaciones no lo manejan de esta forma, porque hoy no se centraliza todo en el error humano, como vamos a ver más adelante, dentro de las próximas pantallas, esto fue muy, muy precursor en su momento. ¿Sí? Muchos años más adelante, en la década del 90, eh, James Reason, que fue una persona que trabajó mucho en aviación, ya crea otro modelo, empieza a hablar de otro modelo que tiene que ver mucho más con cómo las cuestiones organizacionales, ¿sí? En cuanto a, fíjense, distintos controles, sistemas, permisos de trabajo, procedimientos, capacitación y entrenamiento, ¿sí? ¿A qué apuntó James Reason con su sistema? Fíjense que él crea un sistema que se lo conoce con el nombre de el sistema de barreras de seguridad o del queso suizo, ¿sí? ¿Qué decía Reason? Que cada una de las fetas de queso, ¿sí? Eh, pudiera llegar a tener diversos tipos de orificios. Esos orificios eran defectos en las barreras. ¿Sí? Entonces, toda situación de peligro, fuente de energía, por ejemplo, que siempre está latente en la actividad, siempre iba a tender a encontrar defectos en las barreras, defectos en los controles. Bueno, Reason hacía referencia que a medida que la organización pusiera muchísimos más controles, ¿sí? Supervisar las actividades, capacitar al personal, tener políticas claras, tener un sistema de permiso de trabajo, tener procedimientos que le cuenten al trabajador cómo debiera hacer la actividad con su paso a paso, bueno, estaba trabajando muchísimo más, se estaba anticipando muchísimo más a que la persona pudiera llegar a tener algún error. ¿Sí? A ver, siempre nosotros cuando hacemos capacitaciones en distintos ámbitos, tratamos de reforzar este concepto de que el error convive con nosotros. ¿Sí? Somos personas falibles, que podemos equivocarnos en cualquier momento. Sin embargo, todo lo que podemos hacer anticipando a esta situación, ¿sí? Es decir, trabajar en la persona, brindarle todas las barreras y todas las herramientas de gestión posible, lo que estamos trabajando es en tratar de que la persona tenga mayores herramientas para poder decidir al momento de hacer una actividad. ¿Se podrá equivocar? Se podrá equivocar, ¿sí? Pero si le dimos las mejores herramientas y la mayor cantidad de herramientas posibles, bueno, por lo menos podemos estar seguros de que esa persona tiene mucho más, ¿sí? Mucho más en su cabeza para poder decidir de una forma segura, para poder decidir trabajar de forma segura cuando va a realizar una actividad, ¿sí? Y actualmente, ¿sí? Fíjense, hay modelos mucho más sistemáticos, ¿sí? Que hacen referencia a no solo ver, ¿sí? Los posibles errores de cada una de esas barreras, ¿sí? O las posibles fallas de cada una de esas barreras, sino hoy se habla mucho más de aquellos modelos en donde se habla de un todo, se habla de un sistema, con una filosofía mucho más proactiva, es decir, trabajar mucho en la anticipación, pero la anticipación desde el proceso en sí. ¿Sí? Hoy los modelos de causalidad de evento van mucho más ligados a este tipo de estrategias, ¿no? Fíjense eh, cómo en este diagrama de la derecha de la pantalla, ¿sí? Vieron ustedes que el fenómeno de las pirámides se suele utilizar para muchas cuestiones, ¿no? Pero fíjense que en la base de la pirámide, en los cimientos, en los sustentos de la pirámide, se habla del poder, ¿sí? Del poder hacer. Y ese poder hacer, sí o sí, tiene que tener el sustento de la organización. Porque fíjense que habla de condiciones de los equipos, condiciones seguras de trabajo, ¿sí?
en donde se le permita a la persona estar seguro de que puede hacer su actividad. ¿Mm? Ahora, fíjense, el saber, ¿sí? Capacitación, entrenamiento, reconocer el expertise de cada una de las personas de un grupo de trabajo, es decir, entrenarla y brindarle todas las herramientas desde la teoría, desde la práctica, desde la gestión documental, ¿sí? Para que esa persona adquiera los mejores conocimientos para hacer una actividad. Y en la cima de esta pirámide tenemos lo más ligado a lo actitudinal, el querer. ¿Sí? A ver, eh, nosotros desde el punto de vista de higiene y seguridad debemos hacer todo lo posible para que la persona pueda trabajar de forma segura, sepa trabajar de forma segura y también tenemos que trabajar en lo actitudinal para que la persona quiera trabajar de forma segura, entendiendo que todos somos seres humanos, que somos falibles, que podemos tener determinados tipos de problemas, ¿sí? Y que hay cuestiones vinculadas, como menciona acá, a la motivación, a los incentivos, al liderazgo, a la importancia que cada trabajador puede tener o no dentro de una organización, que son clave también para que la persona, por más que pueda, por más que sepa, también se encuentre motivada para poder hacer los trabajos con seguridad. ¿Sí? Entonces, es muy importante entenderlo de esta manera. No alcanza con otorgarle toda la gestión, toda la capacitación, sino también entender cómo está el grupo de trabajo en el día que va a hacer la actividad. Eso es clave, ¿sí? Y por eso, en esa situación, no somos solamente clave nosotros, desde este lado referente de seguridad, sino también es clave el mando medio, ¿sí? Ese mando medio que es el que está bien atento a lo que pasa con su grupo de trabajo, a cómo evoluciona su grupo de trabajo y a qué vicisitudes o problemas puede tener el grupo en determinada jornada, ¿sí? Entonces, eh, esto es clave para ver desde lo comportamental cómo el grupo de trabajo puede, sabe y quiere hacer el trabajo con seguridad. Bien, ¿venimos bien hasta acá? Sí. Bien. Son 8:10. ¿Les parece que hagamos un receso 5 o 7 minutos? Antes de 8:20 nos volvemos a encontrar, ¿les parece? Perfecto, no hay problema. Bien, hacemos un muy breve receso. Gracias.
Bueno, muy bien. ¿Estamos para continuar? Perfecto, estamos. Sí, Muy bien. Bien. La famosa jerarquía de control de riesgos, ¿sí? A ver, control de riesgos o control de los peligros también, ¿no? Es decir, a la hora de identificar los peligros, ¿cuáles son aquellas formas más efectivas de establecer distintos tipos de controles, ¿no? Sabemos que muchas veces hablamos de la posibilidad de poder eliminar. Siempre, siempre, siempre estaremos obligados, desde el punto de vista de seguridad, a tratar de ver si el peligro lo podemos eliminar de la fuente o se puede eliminar o se puede eliminar la fuente de peligro. Sí, obviamente que muchas veces esto dentro del mundo industrial no es siempre si bien es lo más efectivo, no es siempre lo más probable que se pueda llegar a realizar, porque bueno, sabemos que trabajamos con energía, sabemos que trabajamos con distintos tipos de productos, en fin, un montón de peligros que podemos llegar a tener en un entorno de trabajo como el que estamos acostumbrados, ¿sí? O del que estamos hablando hoy. Por lo cual muchas veces el concepto de eliminar la fuente de peligro o el peligro de la fuente o tratar de sustituir ese material, ese tipo de energía por otra menos dañina, muchas veces no es lo más practicable porque realmente son insumos, energías o necesidades propias del proceso o de la actividad. Entonces muchas veces terminamos recayendo en un nivel medio, ¿sí? de efectividad, pero no por eso vamos a restar la importancia, que es el de control de ingeniería. ¿Sí? ¿Cuál es el objetivo del control de ingeniería? No atacar tanto la fuente de peligro, ¿sí? Sino constituir una barrera entre el peligro y el grupo de trabajo, entre el peligro y la persona, ¿sí? Para que a la persona le llegue muchísima menos energía, muchísimo menos producto, muchísimo menos ruido, ¿sí? Es decir, constituir una barrera para, de alguna manera, aislar la fuente de peligro o la circunstancia del peligro del grupo de trabajo. Luego tenemos los controles administrativos. Cuando hablamos de controles administrativos, hablamos de formas, ¿sí? De las formas de hacer la actividad, vinculado a los procedimientos, a los estándares, a los permisos de trabajo. Y también un tipo de control administrativo hace referencia al control de los tiempos de exposición, ¿sí? Muchas veces cuando no podemos eliminar el peligro de las actividades, cuando no podemos establecer medidas de ingeniería óptimas, ¿sí? Se suele, ¿sí? Hacer una rotación del personal. Es decir, que no trabajamos ante el peligro en sí, pero sí trabajamos seriamente ante la exposición, ante el tiempo que cada persona se puede llegar a exponer a determinada fuente de peligro, ¿sí? Y la última barrera, que no le vamos a bajar el precio por ser la última, es el elemento de protección personal, porque de hecho, a cualquier planta que ingresemos tenemos que usar distintos tipos de elementos de protección personal, ¿sí? ¿Por qué hablamos del EPP como la última barrera? Porque no habrá un elemento de protección personal que elimine el peligro de las actividades, ¿sí? El hecho de que yo utilice un botín de seguridad no eliminará que pueda haber un piso resbaladizo, que pueda haber cañerías a nivel de piso, que pueda haber desniveles, ¿sí? El hecho que yo utilice una protección respiratoria determinada no eliminará las partículas en suspensión o el polvo en suspensión o algún producto líquido en suspensión o algún gas o algún vapor presente en un área, sino que es la famosa última barrera para que ese contaminante, ese agresor, esa energía, no ingrese o no tome contacto con el organismo, ¿sí? No tome contacto con la persona. ¿M? Por eso, fíjense que en la barra de la izquierda, cuando habla desde el más efectivo al menos efectivo, obviamente, hablamos del EPP como el menos efectivo desde el punto de vista que el EPP no ataca la fuente de peligro, sino que es la última barrera, ¿sí? Para tratar de que el daño no llegue al trabajador, ¿sí? Para evitar la consecuencia. ¿M? Entonces, nosotros entendiendo el tipo de actividad que podemos llegar a llevar adelante, ¿sí? Un proyecto a largo plazo, una actividad de parada de planta o un revamping, tenemos que tratar de interpretar y tratar de planificar cuáles serán las formas en que vamos a gestionar los peligros de las actividades
para poder desarrollar y para poder implementar los controles o las medidas mitigantes que mejor se adecúen a cada etapa de nuestra actividad. ¿Sí? Por eso aparece esto en esta pantalla. Marco legal argentino, ¿sí? Sin tratar de aburrir con esto. A ver, todos los que estamos acá sabemos que desde el año 1972 Argentina cuenta con una ley de higiene y seguridad en el trabajo, ¿sí? Esa ley está reglamentada en nuestro país desde el año 79 a partir del decreto 351, que hace referencia a todo lo que tenga que ver con higiene y seguridad de establecimientos de establecimientos industriales dentro del territorio nacional, ¿sí? En el año 1996 surge, ¿sí?, la Ley de Riesgos de Trabajo, la Ley 24.557, que fue una ley muy, muy reconocida hace aproximadamente 30 años y que obviamente hoy sigue estando vigente, estando en auge con algunas modificaciones en los últimos años. Es una ley muy, muy, muy conocida y muy preponderante en nuestro país porque se produce un cambio muy importante dentro del sistema de riesgo de trabajo del territorio nacional, ¿sí? Con la aparición de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, con la aparición o el nacimiento como figura en pantalla de las ART, de las aseguradoras de riesgo de trabajo, ¿sí? Esas aseguradoras de riesgo de trabajo estaban o están, ¿sí? Porque esto es presente, están reguladas eh, por la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, que como dice ahí entre comillas, ¿sí? Para darle un poco, quitarle un poco de peso al término, tiene poder de policía, ¿sí? Poder de policía vinculado a que la Superintendencia de Riesgo de Trabajo es el organismo de control, ¿sí? Y acá aparecen otras cuestiones también muy interesantes. A ver, y esto es algo con lo cual, aquellos que trabajamos, hemos trabajado y trabajaremos dentro del mundo de la refinación, tenemos que tener muy, muy en cuenta y tenerlo muy presente en la actividad diaria. ¿Por qué? Porque si bien la Ley Nacional de Higiene y Seguridad hace referencia a establecimientos industriales, en el año 1996 se dictamina el decreto vinculado a la construcción. ¿Sí? Y muchas veces, muchísimas veces nosotros en este ámbito nos vamos a encontrar con construcción dentro de planta en operación. Es decir, que van a estar conviviendo dos reglamentos muy, muy, muy pesados, muy fuertes en materia de seguridad dentro de nuestro país, como el decreto 351, que hace referencia a seguridad en establecimientos industriales, y el decreto 911 del año 96, que hace referencia a todos los requisitos de higiene y seguridad vinculados al mundo de la construcción. ¿Sí? Entonces, muchas veces se emparentan, muchas veces se vinculan obras de construcción, como es lo que estamos hablando hoy, ¿sí? Porque un revamping es construcción, una parada de planta tiene cuestiones vinculadas al mantenimiento, pero tiene cuestiones vinculadas a la construcción, y ni hablar de un proyecto. ¿Sí? Un proyecto tiene un altísimo porcentaje vinculado a lo que tiene que ver con la construcción y a esta normativa vinculada a la construcción. ¿Sí? Entonces, eso hay que tratar de siempre llevarlo adelante de la mejor manera dentro de una industria, ¿no? Porque vamos a estar trabajando en obra y en industria. ¿Mm? A ver, otras reglamentaciones u otras normativas vinculadas a higiene y seguridad, el decreto del agro, el decreto de la minería, ¿sí? Es decir, hay distintos tipos de entornos industriales que debido a la magnitud que tienen, con el correr de los años, ¿sí? Fueron desarrollando normativa propia para ese tipo de industria, ¿sí? Porque, a ver, no podemos entender la higiene y seguridad de la misma forma en una obra en construcción que en la industria del agro o que en la industria de la minería, ¿sí? No porque el objetivo sea distinto, porque el objetivo va a ser igual, que es preservar la salud y la integridad del trabajador, sino entendiendo que son ámbitos muy, muy, muy distintos desde la manufactura, desde la forma de realizar las actividades, del campo de acción, ¿sí? Entonces, era lógico que distintos tipos de actividades tan distintas una de otra tuvieran su normativa particular cada una, ¿sí?
Y estas tres pantallas que siguen, que son muy, muy parecidas, hacen referencia a lo que dijimos recién. A ver, eh, ¿de qué habla? ¿De qué habla uno de los principales artículos del decreto de la construcción, que es el artículo 2? A los efectos de este decreto, vamos a leerlo textual, se incluye en el concepto de obra de construcción a todo trabajo de ingeniería y arquitectura realizado sobre inmuebles, propios o de terceros, públicos o privados, ¿sí? Comprendiendo excavaciones, demoliciones, construcciones, remodelaciones, mejoras, concepto de revamping, refundaciones, ¿sí? O refuncionalizaciones, grandes mantenimientos, montajes e instalaciones de equipos y toda otra tarea que se derive o se vincule a la actividad principal de las empresas constructoras. ¿Sí? Entonces, cuestiones de parada de planta, cuestiones de proyectos, ¿sí? Y cuestiones de revamping, sí o sí, se tienen que ayornar con las disposiciones del decreto 911 del año 96, que es el decreto de la construcción. Es cierto, se va a construir, se va a reparar, eh, se van a hacer remodelaciones dentro de un espacio físico en donde hay una operación, pero no dejan de ser actividades vinculadas a la construcción. Por eso esto es muy interesante porque hay que conocer las dos normativas. El 351, ¿sí? Del año 79, que es para establecimientos industriales, y el 911, que son todas aquellas disposiciones vinculadas a la industria de la construcción. Bien, a ver, cuando hablamos de grupos de interés, estamos haciendo referencia a cuáles son todos aquellos grupos que se pueden ver impactados de las actividades o de los aspectos ambientales generados por una organización. Sí, a ver, fíjense, grupo de interés, personal propio, de operaciones, de mantenimiento, de respuesta ante emergencia, de higiene y seguridad, proyectos, jefaturas, gerencias, ¿sí? Grupo 2, personal contratista, de operaciones, mantenimiento, proyectos, servicios ambientales. Y las partes interesadas. Este concepto es muy, muy importante porque no siempre toda persona tiene firme o tiene bien conocido el proyecto, el concepto de parte interesada. A ver, ¿cuáles son las partes interesadas de una organización? Eh, Todas aquellas partes que se pueden ver impactadas en forma positiva o negativa, ¿sí? De la producción, de los bienes, de los servicios de una organización. ¿Sí? Entonces, generalmente las partes interesadas de una organización somos todos, ¿sí? Es el gobierno, es la población en general, son los clientes, ¿sí? Son los sindicatos, son los grupos de trabajadores, son las organizaciones no gubernamentales, ¿sí? A ver, todos de alguna manera formamos parte de aquellas partes interesadas de la organización, porque compramos sus productos o adquirimos sus bienes, ¿sí? Eh, o porque formamos parte de la comunidad vecina y nos podemos ver impactados de las actividades de esa organización, o porque formamos parte del grupo de trabajadores, ya sea propios o contratistas dentro de esa industria. Es decir, que generalmente las partes interesadas de una organización somos todos aquellos que nos podemos ver impactados. ¿Sí? Y ahora bien, dentro de un análisis de posibles escenarios, diferenciando proyectos, parada de plantas y revamping, a ver, proyecto con principio a fin, con un fin a priori ya predeterminado, pero generalmente sabemos que muchas veces los proyectos, por varias cuestiones, se extienden de la primer fecha que se planificó en el momento inicial, ¿sí? A ver, un proyecto tiene principio y fin. En algunos casos, en lugares sin energía, esto que veíamos hoy de Greenfield, ¿sí? La posibilidad de construir lejos de las principales áreas de proceso de una organización o en espacios físicos nuevos. Es decir, cuando hay un proyecto de una instalación de una planta en un lugar virgen, en un lugar de cero, bueno, estamos hablando que no tenemos cuestiones vinculadas a riesgos de las operaciones de proceso, ¿sí?
Ahora bien, parada de planta, también con un principio y fin, pero muchísimo más acotado, ¿sí? Y en ambos casos asociados a puesta en marcha y detención de las distintas unidades, ¿no? Lo que hablábamos hoy. Dos momentos centrales, cruciales dentro de una parada de planta. La detención de las unidades, ¿sí? Para entregársela al grupo vinculado a la reparación, y una vez terminada la reparación, la puesta en marcha, ¿sí? De cada una de las unidades consecutivamente. Y los revamping son una mezcla de los dos anteriores. ¿Por qué? Eh, Porque puede tener la complejidad de un proyecto, ¿sí? En cuanto a lidiar con la cercanía de la planta en operación, muchas veces, pero quizá no tenga una actividad de revamping, un escenario en proyección, ¿sí? En cantidad de tiempo de ejecución, tanto como un proyecto, pero sí mucho más que una parada de planta, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, ¿por qué aparece esta slide acá, esta pantalla? Porque desde el punto de vista de la prevención, desde el punto de vista de materia preventiva, tenemos que entender los distintos escenarios con los cuales podemos llegar a confrontar o tener que llegar a trabajar. ¿Sí? Lo que hablábamos hoy. No es lo mismo hacer seguridad para un proyecto a mediano o largo plazo que hacerlo para una parada de planta. Si bien las personas se tienen que volver a su casa sin lastimarse, tenemos distintas herramientas como para poder llevarlo adelante. Bueno, simplemente esto aparece en pantalla para que nosotros podamos entender que la industria de la refinación en cuanto a refinerías, terminales, oleoductos y polioductos es muy importante a nivel nacional. Eh, Nosotros, por ejemplo, acá en la ciudad de Campana, de donde yo soy nacido, de donde trabajo, tenemos la refinería Action Energy, ¿sí? Tenemos un oleoducto que va desde Campana hasta la ciudad de Bransen, ¿sí? En realidad viceversa, ¿no? Desde Bransen hasta acá. Y la refinería de acá de Campana recibe crudo desde Bransen hasta nuestras instalaciones, hasta nuestra ciudad. Así que bueno, esta pantalla simplemente está en este lugar para que podamos entender la repercusión que tanto las terminales como los poliductos y oleoductos y las refinerías tienen dentro de nuestro país, ¿sí? Bien, ¿qué es importante que tengamos en cuenta acerca de la gestión de los contratistas? Acá por ahí van a ver dos o tres pantallas con mucho escrito, pero la idea es que podamos, o que yo se los pueda volcar de una manera muy clara, ¿sí? A ver, eh, muchas veces, y esto me ha pasado también en el plano personal, muchas veces te podés encontrar dentro de una refinería, por ejemplo, con personal contratista que hace 20, 25, 30 años que trabaja dentro de la planta y que conoce muchísimo las diferentes unidades, las diferentes áreas, las mañas, ¿sí? Por ahí, porque hay mucho de esto también, de cada uno de los equipos eh, y conoce muchísimo acerca de los peligros de las actividades que se deben realizar dentro del marco de la construcción, por ejemplo, dentro de las plantas, ¿no? Y por ahí te encontrás con personal de proceso que, obviamente, como nos pasó a todos, está haciendo por ahí sus primeras armas o no tiene tanta experiencia como así tenemos el otro, ¿no? La persona que por ahí tiene muchísima experiencia dentro del proceso. Pero lo que quiero decir es que es muy importante dentro de este tipo de industrias las actividades de los contratistas, porque como dije al inicio, en uno de los ejemplos, muchas veces nos encontramos que hay mucho más personal contratista que personal propio, ¿no? En cantidad de personas, ¿no? Entonces es clave esto de la gestión de los contratistas, ¿sí? A ver, eh, dentro de una industria de refinación, ¿podemos llegar a generar este concepto de cultura de la prevención en contratistas? Sí, si estamos hablando de contratistas que van a llevar adelante un proyecto o si son contratistas que ya están de forma permanente y que llevan adelante tareas de mantenimiento a diario dentro de las organizaciones, seguramente que sí. Y como les decía hoy, por ahí el concepto de cultura de la prevención es mucho más difícil arraigarlo en el personal dentro de una parada de planta, porque dentro de una parada de planta hay
hay pocas semanas para poder trabajar en formar, ¿sí? En crear el hábito, en crear el valor de la seguridad en el personal, y sí hay mucha mayor posibilidad de, con conceptos claros, ¿sí? Entender el por qué las personas tienen que trabajar de determinada manera, con determinados cuidados, con determinadas barreras de seguridad o barreras preventivas, para no lastimarse, ¿sí? En una parada de planta hay que ir muchísimo más ahí. ¿Sí? A ser claro con los conceptos, al día a día, ver cuáles son las necesidades y tratar de estar lo más atrás posible del personal, ¿sí? Porque muchas veces en parada de planta sabemos cómo es el tema, ¿sí? Que son personas que por ahí trabajan en una parada de planta en un lugar, van a trabajar a otra refinería o a otra industria petrolera o petroquímica, por ejemplo, y que por ahí el personal va mutando, va rotando y no está siempre dentro de la misma organización. Entonces, el hecho de crear esto tan importante de la cultura preventiva muchas veces es un poco más complicado, ¿no? En periodos tan cortos, ¿sí? Pero sí cuando se tienen grupos de trabajo que ya los podemos tener un determinado tiempo importante, es vital, ¿sí? Que la persona adquiera el hábito de trabajar en forma segura, ¿sí? Entonces, será clave siempre desde la gestión preventiva todo lo que podamos hacer, todo lo que podamos llevar adelante para trabajar con nuestras empresas contratistas, ¿sí? A ver, también entendiendo una cuestión, ¿sí? Que creo que está en esta página, fíjense, o en esta pantalla. Un concepto muy importante. Siempre el establecimiento, el dueño de casa, ¿sí? Cuando estamos hablando de nuestras contratistas, siempre será solidariamente responsable, ¿sí? Si yo como empresa, en este caso como empleador, ¿sí? Como empresa dedicada al mundo de la refinación, adquiero el servicio, ¿sí? De empresas contratistas que van a hacer determinadas actividades dentro de mi planta, yo como empleador, ¿sí? Me pongo un ejemplo, soy solidariamente responsable de todo lo que le pueda suceder, ¿sí? A esa contratista, a ese grupo de trabajo o a esas personas individuales dentro de las empresas contratistas y subcontratistas, ¿sí? Entonces, la industria tiene que facilitarle a las empresas contratistas toda la mejor condición para que puedan desarrollar su actividad de la mejor manera. Esto sin correr de eje, que las empresas contratistas son responsables, obviamente, de las actividades que realizan, de cómo la ejecutan y de la forma en que trabajan en la prevención, ¿no? Eso obviamente desde ya, pero digo, el dueño de casa es solidariamente responsable de todo lo que pueda llegar a ocurrir, ¿no? Por eso, en estos 3 puntos o 4 que aparecen acá, hace referencia a que debe existir un criterio preventivo que hable de equipo ampliado, ¿no? A ver, el cliente que sabe, si hablamos del upstream, hacer perforaciones y extraer petróleo y gas, y el cliente en el downstream, por ejemplo, que sabe refinar petróleo y generar producto terminado, ¿sí? Nafta de avión, lubricantes, ¿sí? Lo que sea. Entonces, esto de equipo ampliado, cliente, contratista más subcontratista, forma parte del todo que necesitamos para el objetivo común que es que el personal no se lastime. ¿Sí? Entonces, eh, quienes saben reparar, quienes saben construir, quienes saben llevar adelante un proyecto de construcción, serán las empresas contratistas, ¿sí? Eh, pero el establecimiento en sí le tiene que dar todo lo necesario para que esos trabajos se puedan llevar adelante de la forma más segura, ¿sí? Eso es clave. Las campañas y medidas de control deben ser adecuadas al tipo y tamaño de empresa en cada caso, claro que sí. Se deben compartir lecciones aprendidas y, en lo posible, criterios básicos de niveles de capacitación requeridos. La seguridad es un trabajo en equipo, ¿sí? Esto de compartir lecciones aprendidas es clave. Es más, muchas veces en la industria de la refinación se suelen compartir lecciones aprendidas de otros, de la competencia, por ejemplo, ¿sí? Porque hay cuestiones que en esto no se es confidencial, ¿sí? Si hubo un accidente importante, grave, que tuvo impacto en la comunidad vecina, en el entorno, en grandes grupos de trabajo, bueno, se suele compartir
en las distintas empresas para que lo puedan canalizar con el personal, analizar con su personal y generar las lecciones aprendidas. Es decir, esto que le pasó a la competencia nos puede pasar a nosotros. ¿Cómo estamos con este tema? ¿Cómo estamos con este sector puntual de la planta donde pasó esto? ¿Dónde nos posicionamos con respecto a esta actualidad que vivió la competencia, por ejemplo, ¿no? O una empresa de un rubro similar, ¿sí? Entonces, esto de las lecciones aprendidas, tomarla como propia es clave para esto que termina finalizando en esta página del concepto de que la seguridad es un trabajo en equipo y la hacemos entre todos, ¿no? A ver, esto de la teoría de la ventana rota, a ver, ¿a qué hace referencia? ¿Sí? Eh, si quieren, ustedes ya tienen el material, pero se los cuento un poquito. Es un ejemplo, es un paralelismo que se hace a que si yo veo que hay una ventana rota en un edificio, por ejemplo, y ese edificio entra en abandono y hay alguien que rompe otra ventana y hay un tercero que rompe otra ventana, y con el correr del tiempo todos vemos que da lo mismo, ¿sí? La cantidad de ventanas rotas que haya. Bueno, si queremos llevar este ejemplo al mundo de la seguridad, fíjense más que nada lo que dice a la derecha de la pantalla, ¿no? Si el dueño, el referente de la empresa, un operador propio de la compañía, un supervisor o un gerente, no sigue un procedimiento, no utiliza un elemento de protección personal, no actúa bajo los estándares establecidos, siempre se dificulta mucho que la empresa contratista lo haga de la mejor manera. ¿Sí? ¿Por qué? Porque siempre el ejemplo del dueño de casa es preponderante. ¿Sí? Cuando nosotros tenemos charlas con los contratistas, siempre, créanme, y aquellos que hacen seguridad me van a saber entender también, créanme que siempre aparece ese tema. ¿Sí? El dueño de casa tal cosa, el dueño de casa no cumple con esto. Bueno, eso es algo que hay que tratar de acortar. Esa brecha se tiene que acortar y si puede dejar de existir, muchísimo mejor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es así, si yo veo al dueño de casa, al operador de la planta, que no trabaja en altura de forma adecuada, que no utiliza los elementos de protección personal como debe ser y para cada uno de los casos, bueno, es muy difícil que el contratista lo pueda asimilar de una manera adecuada, ¿no? A ver, obviamente lo tendrá que usar porque es un requerimiento para su actividad y se está trabajando en su seguridad. Pero esto de predicar con el ejemplo siempre es muy importante en este tipo de organizaciones, ¿no? Fíjense otros ejemplos. Si no utilizan los EPP, ¿sí? El personal propio, por ejemplo, que es la última fase de la pirámide de control, ¿cómo aplican las demás etapas de la misma? ¿Sí? Fíjense esto, a ver, si tenemos problemas en elementos de protección personal, en el uso de los elementos de protección personal que son la última barrera, bueno, ¿cómo venimos más arriba? ¿Cómo estamos con el tema de procedimientos? ¿Cómo estamos con el tema de permiso de trabajo? ¿Cómo estamos con, por ejemplo, el control de ingeniería? ¿Sí? ¿Se acuerdan lo que vimos de la jerarquía de control? Entonces, no es solamente una cuestión de no utiliza el anteojo, no utiliza el guante, no utiliza el protector auditivo. Estamos dando un mensaje atrás, ¿sí? Si se transgrede este ítem básico y sencillo, ¿debo aplicar el resto de los controles operativos? Bueno, esto de la famosa teoría de la ventana rota, ¿no? Si algo está mal y nadie hace nada por mejorarlo, bueno, es una cuestión vinculada a el desgano, a la falta de interés, eh, al poco nivel de cultura de seguridad de una organización, ¿no? Entonces, si hay problemas, hay que trabajar en conjunto para poder solucionarlos y que se entienda que el aspecto preventivo es lo mejor que puede pasar en una organización para que su personal se vaya a su casa de la misma forma que vino, ¿sí? Sin ningún tipo de lesión, sin ningún tipo de enfermedad profesional, sin ningún tipo de daño. ¿Está bien? Bien, ¿cómo estamos en horario? Bien, estamos algunos minutos más y después por ahí abrimos el espacio para alguna pregunta. ¿Realmente de qué hablamos cuando hablamos de capacitación y entrenamiento? A ver, seguramente estemos de acuerdo en que el objetivo de la capacitación es crear en el personal distintas formas, distintas aptitudes
para poder trabajar en seguridad, ¿sí? Eh, y obviamente que la capacitación es tanto un derecho del trabajador, ¿sí? Como un deber del empleador. Tanto en la ley de higiene y seguridad como en la ley de riesgo de trabajo, ambas son muy claras en cuanto al deber del empleador en capacitar a su personal, ¿sí? ¿Y en qué temas lo debe capacitar? Lógicamente que lo debe capacitar en aquellos temas vinculados a los principales riesgos de su actividad, ¿sí? Obviamente que hay temas de capacitación que son generales y afines a toda la organización, y hay temas que son propios de distintos tipos de grupos de trabajo o distintos tipos de sectores o áreas dentro de la planta, precisamente vinculados a los peligros de cada uno, ¿sí? Ahora bien, si vamos a la definición de competencia, ¿sí? A ver, ¿es lo mismo estar capacitado, tener habilidad o tener competencia para hacer una actividad? Fíjense la definición de competencia. Capacidad para aplicar conocimientos y habilidades con el fin de alcanzar los resultados previstos. ¿Sí? Entonces, a ver, ¿qué podemos sacar de esto? Eh, que una cosa es tener habilidad para poder hacer una actividad y esa habilidad me la pudo haber dado la experiencia. ¿Sí? Inclusive la experiencia sin un marco normativo detrás. ¿Sí? Soy bueno, tengo habilidad para hacer determinada actividad. ¿Sí? Porque la vengo haciendo hace mucho tiempo. Ahora bien, esa habilidad para transformarse en competencia, esa persona necesita a esa habilidad sumarle distintos tipos de instrucción. Es decir, a ver, soy hábil para hacer determinada actividad. Bueno, esa actividad que soy hábil para poder hacerla, eh, tengo lo que tiene toda cuestión vinculada a la disciplina operativa, por ejemplo. ¿Sí? Esa actividad, esa habilidad para hacer una actividad, ¿la puedo llevar adelante dentro de un entorno como puede ser el mundo de la refinación, por ejemplo? ¿Sí? ¿Estoy acostumbrado a trabajar en distintos entornos? ¿Sí? ¿O soy muy bueno soldando, soy muy bueno molando, soy muy bueno realizando obra civil, por ejemplo, soy muy bueno armando andamio, pero después me tengo que encontrar con esa habilidad dentro de una interacción proyecto-proceso, parada de planta puesta en marcha, ¿sí? Estar en cercanía de distintos tipos de equipos con presión, con temperatura, por ejemplo, o encontrarme dentro de un entorno en donde ya no estoy armando un andamio en una obra a cielo abierto con un cierto estándar de seguridad, sino que estoy trabajando dentro de una industria que tiene altos niveles o altos estándares de seguridad. Bueno, todo eso transforma la habilidad en competencia, ¿sí? Y esa competencia, desde el punto de vista de la higiene y seguridad, hay que ir acompañándola en el grupo de trabajo, ¿sí? Con entrenamientos, con capacitaciones. A ver, obviamente sabemos que hay actividades que no necesitan personal certificado y hay actividades que sí claramente necesitan personal certificado, ¿no? Entonces, desde ya que la instrucción y la capacitación al personal es clave, pero también desde el punto de vista de lo operativo de las actividades, es fundamental tener personal que esté eh, con la competencia necesaria para estar seguro que las actividades las van a hacer de la mejor manera. ¿Sí? Entonces, en esta pantalla, sí, vemos perfil ideal de una persona, ¿sí? Versus el perfil posible, ¿no? Y después del igual tenemos el término gap. A ver, esa brecha. Lo importante es acortar esa brecha, ¿sí? Es decir, nosotros podemos llegar a tener un ideal de persona capacitada. Bueno, a ver. ¿Cuál es la realidad? ¿No? La realidad también nos la muestra el mercado, la sociedad, el aspecto social, el día a día, ¿no? Con los diversos tipos de mundos que nos podemos encontrar en un ambiente laboral, ¿no? Bueno, esas son las personas que van a hacer la actividad. Entonces, esas son las personas que hay que capacitar, entrenar, reconocer sus habilidades, ¿sí? Pero entender que las empresas atrás de esas habilidades tienen que buscar la competencia, la formación, ¿sí? La adaptación a determinados entornos de trabajo, quizá distintos a los que el personal tenía, ¿sí? Bien, muy bien.
Estamos cerca de las 9 menos 5. ¿Cómo venimos hasta acá? Bien, bien, muy bien. Bien, ¿Bien? ¿Estamos bien? sí. Bien. Bueno, a ver, vamos a abrir un espacio para preguntas, dudas, sí, algunos minutos para que podamos rememorar lo que vimos hasta ahora. A ver, ¿alguna pregunta, alguna duda? A ver, ¿qué nos quedó en limpio? ¿Qué podemos preguntar? Fíjense que hasta ahora hemos visto cuestiones vinculadas a mucho concepto básico, hablamos de capacitación, hablamos de las competencias, eh, fuimos hablando un poquito acerca de los distintos escenarios que podemos encontrar en una industria vinculada al refino, por ejemplo. Eh, ¿qué quedó? ¿Hay alguna duda? ¿Los conceptos fueron claros? En mi parte sí, fueron muy claros los conceptos. Es lo que nos encontramos día a día, que vamos a trabajar. Yo, por ejemplo, trabajo en el Departamento General de Irrigación. Trabajo para la oficina, pero tiene muchos contratistas, estos que hacen obras hidráulicas, impermeabilización de canales y todo eso. Y es complejo llevar a esta gestión de los contratistas, porque aparece eso de lo que nombraste, que el dueño de casa no cumple, entonces, ¿por qué el contratista tiene que cumplir? Eh, y por el resto, todo muy, muy claro. La verdad que linda capacitación. Bien, ese es un problema a diario, Emanuel, porque, a ver, muchas veces se usa para salir por la tangente, ¿no? Pero muchas veces es cierto y por ahí es una cuestión vinculada a la desmotivación, ¿no? Decir, che, bueno, el dueño de casa no me está marcando el horizonte con su actitud, con su accionar, pero bueno, lo importante es, si el buen ejemplo por ahí no está, bueno, seguir motivando al personal, en este caso contratista, para que siga trabajando de forma segura, ¿no? Ahí, por ahí va la cuestión. Yo tengo una Sí, consulta. Soledad, sí. Estoy recién incorporada a una empresa que es contratista y que realizan trabajos de ensayo no destructivo. Y una de Ujú. de los desafíos que me encuentro en esta semana es de elaborar yo un material para capacitación. Y hablando sobre este tema, me pregunto, ¿qué aspectos debo tener en cuenta y que deben ser fundamentales a la hora de elaborar un material como tal? Bien, muy bien. A ver, muy buena pregunta. Y estás en un rubro, empezaste a trabajar en un rubro muy, muy puntual, que es el de ensayo no destructivo. Entiendo que vas a tener que formar al personal en todo lo que tenga que ver con radiaciones, ¿es así? ¿Qué tipo de ensayos, por ejemplo? Ensayo hidráulico, inspección de piezas, de herramientas, y se someten a presiones muy elevadas, 6.000 PSI y demás. Entonces, todos esos trabajos se realizan en una base que es medianamente chica, pero a la mente de todo eso, esta gente no ha recibido capacitación como tal y siguen ingresando personal. Entonces, este es un enorme desafío para mí en este momento. Bueno, un lindo desafío porque, a ver, vos tenés que basar tus presentaciones, la formación que pretendés en el personal, siempre pensando en los peligros de las actividades. ¿Sí? Eso va a ser clave. Hay presiones de trabajo, bueno, hay cuestiones vinculadas a radiación, hay algún ensayo vinculado a radiación ionizante, por ejemplo, si lo hubiera. Tenés que ser Sí, sí. lo más clara posible con respecto a que el personal entienda a qué se expone en cada una de sus etapas de la actividad. ¿Sí? Si podemos lograr
que el grupo de trabajo entienda a qué se expone, ¿sí? Es mucho más fácil entender en conjunto, ¿no? Entender en conjunto cuáles serán las medidas preventivas para que ellos no se lastimen, ¿sí? Para que no se lastimen, para que no comprometan a un tercero, para que no comprometan al proceso, al entorno de trabajo, en realidad, ¿no? A ver, después hay un montón de formas que cada uno de los profesionales tiene al momento de dar una capacitación, ¿sí? Eh, pero bueno, dependerá mucho del material que puedas armar, de lo que puedas utilizar, de los recursos que tengas en esa industria o en ese lugar para poder llevar adelante la capacitación, ¿sí? Muchas veces te dan al personal la cantidad de tiempo que vos requerís y muchas otras veces te tenés que ayornar a un cierto tiempo más acotado para poder capacitar, ¿no? Por eso está bueno entender esto, ¿no? Por ahí en una parada de planta vos no vas a tener al personal todos los días una hora para capacitar, ¿sí? Pero tenés que tratar de, en una charla de inicio, en una charla de media jornada, por ejemplo, también, bajarle los conceptos clave que necesitan para lo que están haciendo, ¿sí? Distinto es una actividad ya con un poquito más de tiempo, eh, en donde se puede trabajar mucho en la formación, ¿sí? Pero mi consejo es ese. El personal tiene que entender a los riesgos que se exponen, no solo de su actividad, no solo de su actividad, sino del sector puntual, del área puntual donde la va a realizar. Eso es clave, ¿no? Entender el entorno, cómo está el entorno de trabajo, que también puede agregar riesgos puntuales, no solamente los riesgos propios de la actividad. ¿Está bien? Perfecto. Muchísimas gracias, me quedó súper claro. Gracias por la pregunta. Pablo, Israel, Mónica, ¿algo que quieran dejar de lo que vimos hasta ahora? ¿Algún comentario, algún ejemplo? Para mí fuiste bien claro y preciso en lo que estuviste explicando. Eh, Así que no, yo no tengo ninguna consulta de nada. Fuiste bien didáctico también para explicar, así que no tengo ninguna duda. Bueno, bueno, Mónica, muy bien, muy bien. Me alegro que te haya gustado, gracias. Bueno, a ver, estimados y estimadas, ya son un poquito cercanas las 9. Creo que estamos bien para hacer la primera presentación, si bien por ahí con la presentación y demás no llegamos a la totalidad de lo que teníamos para hoy, obviamente que lo vamos a continuar a partir de la clase que viene. Pero bueno, de mi parte, si están evacuadas las dudas de hoy, ya los libero, les agradezco por el tiempo, por el espacio y por la presencia en esta capacitación. ¿Les parece? Sí, Bueno, bueno, muy Sí, bien. sí, por mí Eh, está bien. No sé cómo continúa, cómo son las clases, cómo son los pasos a seguir. Si nos mandará eso, por lo menos por Sí, mi ahora parte. seguramente vamos a continuar con la próxima clase el lunes próximo. Sí, lo vamos a ir reforzando con Eduardo a través del grupo que formamos en el WhatsApp. Correcto. Bueno, muy bien. Perfecto, muchas gracias. perfecto, muchas Felices gracias. Pascuas. Muy bien, chicos, que descansen. Gracias por el tiempo. Nos vemos en la Muchas próxima. gracias. Hasta luego. Gracias. Bueno, Hasta buenas luego. noches. Buenas noches. Ah, ahí está. Ahí lo saqué yo, porque no se iban, Gildo. Capaz que, viste, se quedan ahí colgados, viste, y no se Muy van. bien. Che, Bueno, consulta. Eduardo, detengo grabación. ¿Acá Sí, es pausar grabación o detener? sí, sí, pausar la grabación.